Un padre le exigió a una escuela pública que deje de darle clases de educación sexual a su hijo. El polémico pedido se contrapone con la Ley de Educación Sexual Integral, que fue aprobada hace 13 años y que es obligatoria en todo el país. Están cambiando los valores de las cosas. Hay una ley, señor, hay una ley nacional. No, lamentablemente tenemos los adultos la idea de que los chicos tienen mucha información, pero lo que no nos damos cuenta es que esa información es mala, es de mala calidad. Si sos mujer tenés vagina y si sos hombre tenés pene, y eso no es ningún constructo social. Si querés te podés ir al baño y te podés mirar vos. Ahora, lo que te acontezca a vos internamente es una cuestión tuya que yo no te voy a discutir a vos. Tenemos el déficit de no tener una implementación real de la Ley de Educación Sexual. Le llevó a los chicos en la institución un video obsceno. Hace 5 años a esta parte viene bajando año a año el uso del preservativo. Todos los días en la Argentina nacen 300 chicos en promedio de mamás menores de 18 años. La educación sexual que van a dar, que también acá lo comentó Amparo Medina en el programa, es, por ejemplo, entre otras cosas tienen talleres de masturbación. Esto es lo que hacen, incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo. El papá se llama Luciano y decidió hacer esta presentación formal, escrita, no es que fue a los medios primero, no. Hizo por los caminos oficiales para que a su hijo en una escuela en Comodoro Rivadavia no le brinden más educación sexual. Así parece medio anacrónico. Después cuando lees el contenido, lo hablábamos con Débora más temprano, él tiene sus argumentos. Está con nosotros Mabel Bianco. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, que inclusive bien, estás ahí en el informe. Y Pedro Andereggen, así me dice que se pronuncia el apellido. Andereggen, sí. Que es abogado apoderado de la Asociación Pro Familia. ¿Puedo ir al colegio y decir, bueno, mi hijo a la hora de la clase de educación sexual se va del aula? ¿Se hace eso? ¿Se puede hacer? Bueno, eso no se puede hacer porque es una ley y sería como decir, bueno, a mi hijo no le enseñen castellano, matemáticas. Puede hacer una objeción del método que están usando o esto, pero no puede decir que no le den esa materia. Lo que debería pensar es, bueno, si lo sigue dejando en el colegio. La queja de él es que dice que en una de los días, de las jornadas, hay una práctica en la que los chicos se tienen que tocar entre ellos, estamos hablando de chicos de 12 años, y se dan un beso en la mejilla. Y que eso a él no le fue consultado. Bueno, padre. Por eso puede él objetar un método, como sería ese, pero creo que darse un beso en la mejilla no es. Lo que pasa es que uno no saca del contexto y uno no sabe cómo se da, porque normalmente la educación sexual no está orientada a eso, sí está orientada a analizar el trato, a promover la igualdad, a no discriminar a un chico o a una chica por alguna característica, pero no está necesariamente llevado a eso. Por eso digo que ahí él lo que puede objetar es decir, bueno, que no se haga más eso. Y deberá el colegio explicar por qué usó ese método. El colegio le contestó formalmente también. Pedro. Yo lo que estoy viendo es que el padre no se opone a toda educación sexual, sino a la que sea bajo la perspectiva de la ideología de género. ¿Qué es para usted la ideología de género? La ideología de género son unas teorías minoritarias que surgieron a partir de la mitad del siglo XX, que no tienen absolutamente ninguna base científica, que van contra, al contrario, van contra todos los postulados de la genética y de la medicina seria. Y por ejemplo, que hay varón y mujer, y ellos sostienen que es una creación cultural, que el sexo se puede determinar culturalmente. Y la identidad sexual que se construye en un ser humano que se no construye, es cultural. Bueno, eso es una teoría, no ni siquiera una teoría, es una ideología. Es ideología porque no es científica, no es un conjunto de reglas que se han verificado experimentalmente. La historia de la humanidad prueba que es ajena a esa ideología.
Pero de todas maneras... ¿Según qué argumentos, digo? Para saber, ¿no? Pero está bien, pero de todas maneras, acá hay una cuestión fundamental, que es el artículo 12, inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación moral y religiosa que esté conforme a sus convicciones. Pero yo le planteo un caso que tiene que ver, perdón, la educación sexual no se puede disociar, no se puede disociar de los aspectos religiosos. No se puede. No se puede. Pero un caso que tiene, perdón, no se puede disociar. No se puede. Si no se pudiera disociar, si no se pudiera disociar, perdón, no podríamos hablar ni de lo biológico ni de ninguna otra cosa. Podría disociarla el que no tiene una creencia, pero el que tiene una creencia, es un derecho humano suyo. Esto es una escuela pública. Es un derecho, pero ahora le contesto, Débora. Es un derecho humano suyo educarlo conforme a sus convicciones. Pero entonces se produce una discriminación con los niños pobres. Porque ellos no pueden pagarse, porque la ley 26.150 de educación sexual permite que las escuelas privadas, confesionales o no, adecúen los contenidos a sus idearios. Bien. Y esto se le está privando a los chicos pobres que no pueden ir a un colegio privado. Yo creo una cosa con todo respeto, que la negación entre un montón de políticas públicas que no es de ahora y que viene, provoca justamente la no diagramación familiar y, por sobre todas las cosas, la vulnerabilidad física de muchas chicas y chicos ante los primeros encuentros sexuales. Creo que un Estado debe proteger a esos adolescentes para que sepan primero cómo cuidarse, luego cómo querer y a futuro cómo diagramar su familia. ¿Para qué? Para que haya hijos deseados. Sí, pero eso se utiliza de excusa. Aguárdeme, si el Estado no cuida en eso, si no brinda información, luego los pacientes van a caer en el Estado público. Yo quisiera después poder también contestar en algo, porque ahí creo que hay un sentido. Primero, el papá lo que estaba objetando es una metodología. Y después aparece la ideología de género. La ideología de género que no existe es una perspectiva de género, y lo que se promueve en la educación sexual es que justamente los chicos y las chicas entiendan lo que es la igualdad, el respeto por la diferencia entre unos y otros, y no tiene nada que ver eso ni con que salgan todos promiscuos ni ningún tipo de cosa así. Al contrario, donde se hace educación sexual, en países donde se hace educación sexual, lo que disminuye son las relaciones sexuales en las chicas menores. ¿Por qué? Porque aprenden a poder decir no, a saber qué es una relación. Hay nenas que no saben. A que no las abusen. Y obvio, ese es lo primero, y eso es para los chiquitos en la preescolar. En el preescolar es que no hagan en mi cuerpo lo que no quiero, y ahí está todo el abuso sexual en la infancia. Una consulta, porque yo creo, y no estoy de acuerdo con Pedro, los chicos hoy, los adolescentes, se relacionan de otro modo y nosotros podemos ir con ideas prehistóricas, y para los chicos hay otros conceptos, no hay uniones religiosas, si quieren tener sexo tienen, si quieren probar sexo con su mismo sexo lo prueban y cambian. Hoy los adolescentes son diferentes y con solo consultarlos uno se va a dar cuenta que tiene una vida totalmente diferente. Pero ¿cuál sería el concepto? Ese es otro tema. Bueno, esa es su opinión. Es otro tema ese. Bueno, ¿cuál es el concepto hoy desde el punto de vista de educación? ¿Cómo se capacita a una persona que está frente a una clase para dar una instrucción sexual a adolescentes? Bueno, primero eso tiene etapas. No es lo mismo en el preescolar, como decíamos antes, que es aprender a conocer el cuerpo, a respetarse, a que no le hagan a uno lo que no quiere, y ahí empieza todo lo que tiene que ver, ya digo, con el abuso sexual infantil. Pero después sigue con la evolución, cómo va cambiando tu cuerpo, cómo son los sentimientos, cómo te relacionás con los otros, cómo se da el vínculo y cómo, bueno, somos diferentes y cómo el sexo, digamos, aquí hay desde un concepto de sexo biológico, que es, bueno, cómo son mis órganos sexuales y demás, y mi apariencia, también los externos, pero también está cómo son mis conductas. Entonces, empezar a acabar con aquello de que las nenas no pueden jugar a la pelota porque eso es ser de machona, y el nene no puede tener una muñeca ni jugar una muñeca, o no puede llorar porque eso es de debilidad. Desde eso, a poder entender que todos tenemos derecho a decir que no cuando no queremos que se haga con nosotros algo que no queremos, o no queremos participar de algo, y eso es muy importante. No, lo que dice Mabel
como lo dice ella en general, yo no veo nada objetable. Lo que pasa es que ahí lo que yo veía que decía el padre, que le enseñan cuestiones de masturbación y cuestiones de material pornográfico. Entonces, no creo. Sí, pero ahí lo está diciendo la nota. Dice que le enseñaron exposición a pornografía. Perdón, déjeme hablar. Eso es lo que está. Yo estoy leyendo, no lo conozco al señor, lo estoy leyendo ahí. Material, habla de un material pornográfico, recién incitación experimental. Acá lo que está en discusión es el derecho de los padres. Yo no autorizo a mi hijo a que la universidad lo meta a la luna. Eso no quiere decir que la universidad está pensando en mandarlo a la luna. Por eso, pero el tema, dicho así genérico, es una cosa. Después hay que ver los contenidos. Yo le podría exhibir los métodos o contenidos. Yo le podría mostrar material. Yo le podría mostrar material. No, pero que realmente es inconveniente, o un padre, ¿de quién son los hijos? ¿Del Estado o de los padres? Claro. Los hijos son de ellos mismos. Son de ellos, perdón. Son de ellos mismos. Acá lo que está en discusión es el derecho de los padres a educar conforme su propiedad privada. Y el tema ese se utiliza de excusa la vulnerabilidad, que hay que enseñarles a los niños para que no sean vulnerables. La palabra Úrsula, porque perdón, es la más joven de todos los que estamos acá, ¿no? No, acabo de elogiar. No lo desmientas. Porque me parece, con Flor deben estar ahí. Están ahí. Por eso dije, ayer cuando ayer dijiste tu edad vos. 37 dijo ya. Sí, 37. Están ahí, bueno. Estamos ahí. Bien. Quería escuchar la voz más joven de todo el programa. ¿Qué opinas de lo que dice el doctor? Mira, yo te lo puedo plantear como alguien que ha recibido educación sexual en la escuela, ahí está, pero también ¿ves? como Cosa que madre, nosotros no. ¿Ves? Ahí está. Como madre de un chico de primaria que ha aprendido mucho de lo que cuenta Mabel en Jardín de Infantes, contando sobre la curiosidad del cuerpo, por qué a los nenes o a las nenas no deben participar si ellos no quieren de determinado juego. Los chicos son curiosos y a veces se bajaban los pantalones o preguntaban a las nenas qué tenían, las nenas se ponían como tímidas en ese sentido. Y fue mucho de, sin entrar en detalles de genitalidad en un jardín de infantes, explicar que el cuerpo es de uno y los chicos pueden decir que no. Sí. Eso es por un lado. Ahora en primaria están empezando con las charlas de educación sexual, pero la verdad es que los chicos ya en el recreo hablan más de lo que los docentes pueden explicarle. Y a los papás, a las mamás, también nos vienen a preguntar, ¿y esto qué es? Y yo ya sé cómo se hacen los bebés. Y Fabián me dijo en el recreo que tal cosa significa tal otra. Entonces, ya tienen una información que los padres no le hemos dado. Hoy los medios, internet, redes, no informan. Eso es una cosa de hecho. La Constitución, artículo 75, inciso 19, exige la participación de la familia en la educación y de la sociedad. Pedro, la Ley Nacional de Educación dice que tienen que participar las confesiones religiosas reconocidas. Todos estos problemas, ¿sabe por qué se arma el padre? Porque los ideólogos funcionarios de turno imponen los contenidos sin consensuarlo con los padres. Pero este es el punto. Si se consensúa con los padres, no va a haber este problema. Ahora, si un ideólogo funcionario que nadie lo eligió popularmente, si es un tema ideológico, es un tema ideológico. Es un tema ideológico. Perdón, doctor, yo lo invitaría al doctor a que lea cómo son los contenidos que elaboró el Ministerio de Educación y que aprobaron todos los ministros de todas las provincias. Claro, y eso es algo que no tiene elementos pornográficos. No, pero por ejemplo, dice armonía, y en armonía le ponen dibujitos. Acá hay un punto donde las ideas de los dos se tocan. Hay una ley del año 2006 y una currícula, un lineamiento curricular del año 2009. Ese lineamiento curricular es muy laxo. Es sumamente el último congreso pedagógico en la Argentina fue en el año 1985, en la época de Alfonsín, si mal no recuerdo. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Con esa ley, cualquier docente puede hacer educación sexual como se le antoja. Y así pasó que en Inglaterra un chico dijo que se percibía como delfín. Y casi lo tiran al agua, porque durante mucho tiempo... pero no banalicé. Pero la percepción... No, pero
el Ministerio de Educación también están los manuales de capacitación y se está haciendo capacitación. Hay gente por eso se está haciendo, que incluso en otras cosas puede ser, pero la educación sexual no se puede limitar. Mabel, no tenemos que ir, si no quedamos mal con Fantino. Ya viene Alejandro, ya viene Animales Sueltos. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Chau.